Ahí. Entendido. Eso es, porque aunque estamos poquitos, pues alguno más se nos va sumando online, porque ya sabéis que la conferencia era presencial y online al mismo tiempo. Bueno, agradezco mucho que hayáis venido, que os hayáis molestado en venir hasta aquí. También agradezco a los ponentes que han preparado unas presentaciones que yo creo que les va a gustar. Y como estamos tan poquitos, pues comentar casi en cualquier momento lo que necesitéis para aclarar cualquier duda. Bueno, como sabéis, yo soy Maite Lorenzo, soy la vocal de cultura del Colegio de Arquitectos y hoy vamos a hacer una conferencia, vamos a dar una conferencia sobre el patrimonio y la accesibilidad en la ciudad actual. Es una conferencia que se enmarca dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que este año abarca esta temática, la de la accesibilidad del patrimonio. Entonces, ¿nosotros cómo lo hemos entendido desde el colegio? Pues lo hemos entendido como el acceso no solo físico al espacio, y eso que exige una transformación tanto del espacio como de la edificación, sino conseguir que la arquitectura en sí misma sea accesible como un elemento cultural, es decir, que sepamos expresar o exponer los valores de la arquitectura y a las edificaciones cuando intervenimos en ella o en el espacio público para que tengan un valor cultural superior y mejoremos pues, bueno, todo el espacio urbano y todos los valores que tiene la arquitectura. O sea, lo hemos afrontado un poco desde estas dos vertientes. Además de esta actividad, también hay alguna otra actividad, como un concurso de carteles, que os podéis presentar si queréis. En noviembre llegará una exposición sobre el arquitecto Julián Ondo y su obra en Bilbao. Hay más actividades. Esta semana, además, celebramos la Semana de la Arquitectura. Así que hemos tenido las conferencias, colocación de las placas de Ocomomo. Mañana tenemos unas visitas guiadas también, que todavía hay plazas disponibles para apuntarse. Talleres infantiles. Vamos, en este momento en el mundo de la arquitectura. Así que yo ya sin más voy a cederle el paso a mis compañeros. Vamos a tener 3 ponencias de Itziar de la Puerta, de Hugo Prades y Jon Zubiaurre y de Miren Escarpín. Y luego tendremos a Nerea Charri, que será nuestra moderadora. Nerea es una experta rehabilitadora que ha enfocado casi toda su vida un poco en este campo, en el de intervenir en el patrimonio. También es pues una arquitecta premiada, pues en 2006 tuviste el premio de Suiza, ¿no?, de mejor rehabilitación. Y luego también hace una labor muy importante que es bastante desconocida, y es nuestra vocal en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Eso qué hace? Que esté presente en todos los procesos de reivindicar, de hacer la ciudad en ella y de alguna manera defender y proteger tanto la arquitectura como el urbanismo, como el trabajo que hacemos. Nerea, bienvenida, y ya te cedo. Sí, eso es. Luego se sentarán y le darán a la presentación y ya se irán viendo. Ahora, de momento, todo el mundo ve todo esto. Bueno, buenas tardes, soy Nerea Charri, como me han presentado. Gracias a todos, tanto a los compañeros que vais a participar como a quienes estáis en la sala y a los que están también desde casa viéndonos. Nada, en realidad mi función es presentar a los compañeros y una pequeña introducción que van a ser 2 líneas. La ciudad y el patrimonio, o la ciudad, siempre se ha creado, se ha ido transformando a partir de lo que teníamos antes, no parte de cero. Entonces, en cada momento... Hablo más alto. No, pero es que no tenemos los micrófonos porque se acoplarían con la grabación. Es lo que me han comentado. Entonces, yo estoy hablando para el ordenador, para el equipo, que es desde donde se nos van a grabar. Intentaré hablar más alto para que me entendáis, ¿vale? Y si no, igual alguna persona podemos conseguir que te acerques y si te es difícil escuchar desde allí, para que estés más cómoda y... Like this is the thing now. I can be in there. Okay. Respiro. Bueno, como os decía, la ciudad y las edificaciones, nuestro entorno en el que vivimos, ha sido siempre la suma de intervenciones a partir de un previo que tenemos. Y en cada momento histórico, los arquitectos o los maestros de obra en su día
se encuentran con retos para transformar y adecuar esos edificios y esa ciudad a las nuevas necesidades. Entonces, los arquitectos de hoy, lo que nos estamos encontrando, o uno de los retos que nos estamos encontrando precisamente, es ese que abordamos hoy de la accesibilidad y también otro concepto que forma parte de las Jornadas Europeas de Patrimonio de este año, que es lo inclusivo, lo accesible y lo inclusivo. Entonces, bueno, ese es nuestro reto. Creo que hay compañeros que lo están afrontando bien, que están consiguiendo resultados importantes que dejarán una impronta en el tiempo, como un buen saber hacer en esas intervenciones de patrimonio, consiguiendo que sean accesibles desde los dos aspectos que ha comentado antes mi compañera, la parte física y la parte de impulsor o puerta de cultura, ¿de acuerdo? Y es a ellos a los que voy a presentar, a los tres equipos. Entonces, la primera persona, compañera, que nos va a acompañar hoy va a ser Itziar de la Puerta Vallejo, que puede subir aquí. Os voy presentando, ¿vale? Itziar de la Puerta Vallejo, siéntate por aquí, sí, siéntate aquí conmigo. Si te ponen cara mientras hablo de ti, ¿vale? Bien. En el año 2015 termina sus estudios de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián, cursa estudios posteriores de especialización en rehabilitación y regeneración urbana. En un inicio en su carrera colabora con diferentes estudios en Bilbao, en San Sebastián, en Barcelona, en Berlín, hasta que en el año 2015 se integra dentro del equipo de IP Arquitectura y Urbanismo, donde desarrollan proyectos de rehabilitación de edificios de viviendas, equipamientos, intervenciones urbanas y también obra nueva. Destacar sus intervenciones en el caserío Ayestarán, en Trápaga, con restos del siglo XVI, del que de hecho nos van a hablar después. La rehabilitación integral del tanatorio de Bilbao, que es precisamente la obra o el proyecto con el que están ahora inmersos, ¿vale? También dentro del campo de la investigación ha participado en workshops de carácter internacional con temática relacionada con lugares que nos pueden sonar tan lejanos como Mozambique o como China. Y para finalizar, indicar que también ha impartido charlas relacionadas pues, con la energía o con la sostenibilidad, tanto en el entorno urbano como en las edificaciones. Entonces, bueno, traemos a Itziar Puerta a esta mesa como un ejemplo de aproximación desde un punto de vista, bueno, pues metódico, más científico en la actuación del patrimonio. Ella nos va a contar intervenciones en las que ha participado y va a ser, bueno, pues la primera de estas caras que le vamos a poner a la accesibilidad y el patrimonio. Gracias, Nuria. Te cedo la palabra. Perfecto. Tengo la presentación. Puedo minimizar esto, ¿verdad? Si quieres definir la cámara que está aquí, esta que tenemos ahí, y dejar de ese, y entonces ahora ya vas a la presentación. Y en la tuya. Vale, la nuestra es esta. ¿Lo minimizo ahora? No, tú Está, ponme ¿no? la presentación. Sí. Pongo la presentación Sí, directamente. eso es. Entonces, ver y en... Eso es. Perfecto, ¿se ve, no? Sí. Genial. Vale, bueno, pues como me había dicho, yo soy Itziar de la Puerta, soy arquitecta, vengo del estudio de Arquitectura y Urbanismo y vengo para hablaros de dos proyectos en concreto que hemos realizado en los últimos años. Por un lado, el proyecto del Colegio de Abogacía, del Ilustre Colegio de Abogacía de Vizcaya, y por otro lado, el proyecto de recuperación del caserío Ayestarán. Ambos son intervenciones en edificios patrimoniales declarados monumentos, ¿vale? Voy a empezar por el Colegio de Abogacía. Es un proyecto que empezamos en 2018, que terminamos en 2019. Imagino que muchos conoceréis el edificio. Está en Bilbao, situado en la zona de Rampas de Uribitarte. Es un edificio bastante singular, que data de 1904. Fue construido por el arquitecto Enrique Palza y en su momento estaba pensado como edificio de viviendas. Tenía una vivienda por planta y ganó, debido a su adornos en las fachadas, bueno, su ornamentación en las fachadas, llegó a ganar un concurso organizado por el Ayuntamiento de Bilbao en 1907 de fachadas artísticas de la villa. Tiene un estilo ecléctico con bastante influencia modernista. El edificio se sitúa en el centro de las dos rampas que bajan por Uribitarte. Está compuesto de dos volúmenes, uno más bajito, que es el que veis a la izquierda en esta imagen,
que eran las cocheras, y luego el edificio principal donde se ubicaban las viviendas. Es un edificio que ha sufrido bastantes cambios a lo largo del tiempo. De hecho, en 1994 sufrió una transformación radical, ya que el edificio se convirtió en la sede del Colegio de Abogacía de Vizcaya. Desde entonces todo el edificio está destinado a ese uso y por el mismo se reparten distintas zonas como bibliotecas, salón de actos, aulas o talleres donde se imparten también clases. Cuando nos contactaron con nosotras fue para solucionar los problemas de accesibilidad. Ya habíamos trabajado con el colegio en 2015 haciendo una intervención en las fachadas en las que rehabilitamos los miradores y todas las fachadas y cubierta, mejorando también las condiciones de eficiencia energética del edificio. En 2018 nos llaman porque había, bueno, ahora lo vais a ver, según entras en el edificio lo que te encuentras es esto. Lo que veíamos era que, y ellos mismos habían visto, era que era bastante complicado moverse por el edificio sin una ayuda externa, con lo que el edificio no era realmente accesible. Este es el portal. Nada más llegar al portal, lo primero que ves son esas escaleras al fondo. Si quieres acceder a cualquier lado para poder moverte por el edificio, hay que subir unas escaleras para llegar hasta el ascensor. ¿Qué pasaba? Que tal y como se había solucionado en aquel momento, era mediante aparatos elevadores que no se podían utilizar de manera autónoma. Era necesario pedir ayuda, en este caso del conserje, para poder moverte por el edificio. Para que os hagáis una idea, el punto es la entrada al edificio, ¿vale? Una vez que entrabas al portal, atravesabas la zona principal, llegabas a la zona donde estaba la garita, ahí es donde estaba ubicado el primer elevador, tenías que subir una altura de 1 metro, moverte por todo el pasillo para llegar hasta el final y poder acceder a otro elevador que pudiera conectar con la planta sótano donde estaba el acceso a la sala de conferencias y a la biblioteca, que son 2 de los espacios que más se utilizan en el colegio. Luego, desde esa misma zona se podía acceder al ascensor que conecta el resto de planta. Aquí veis, ¿no?, el elevador que se movía por toda la escalera, que iba bajando, la del salón de actos que se encontraba en la planta baja y la biblioteca. En las plantas altas la verdad es que el tema de la movilidad está resuelto de una manera bastante más eficiente, ya que el ascensor conectaba con las plantas y dejaba directamente en lo que antiguamente era el acceso a la vivienda, donde estaban los vestíbulos de los distintos espacios en cada una de las plantas. Cuando nos llamaron, lo que hicimos fue estudiar distintas intervenciones, distintas posibilidades de conseguir una accesibilidad más universal. Pero claro, estamos hablando de un edificio que tiene un valor histórico y cultural, tiene muchos elementos de valor artístico, principalmente tanto en la fachada como en el interior, realizados por un escultor, Doroteo Mora, si no me equivoco es el nombre, que incluso llegan a tener la firma en algunas de las zonas, ¿no? La intervención que teníamos que plantear tenía que respetar esos elementos que tienen valor, ¿no? Entonces planteamos 4 posibilidades de intervención. La primera de ellas consistía en colocar un sistema de elevación externo, pero que obligaba a las personas con movilidad reducida a utilizar un acceso secundario al edificio, lo cual considerábamos que era discriminatorio. La segunda opción sí que utilizábamos un único ascensor desde la zona de la garita que conectaba todas las plantas, pero obligaba a que el edificio tuviera que cerrar porque había que trabajar en muchas zonas. Había que eliminar la escalera que en ese momento servía como escalera de evacuación, plantear un nuevo sistema de evacuación, plantear nuevos aseos en todas las plantas, modificar incluso algunas salas, y era algo que no era viable con el funcionamiento del resto del edificio. La tercera opción que planteábamos incluía un nuevo ascensor en la zona del portal, pero como veis, que ese sería un poco el montaje, lo que hacíamos era destrozar un poco con nuestra intervención el portal. Si no habéis estado, os lo recomiendo. Se hacen incluso visitas guiadas por el edificio, es un edificio muy bonito, con un montón de ornamentación muy cuidada y muy trabajada. Así que al final nos acabamos decantando por una cuarta opción, en la que incluíamos un nuevo ascensor que facilitaba el acceso a los espacios que más uso tenían y también a ese ascensor que ya estaba en la zona de la garita. Mientras estuvimos redactando el proyecto, estábamos también preparando la declaración monumental, porque el edificio en aquel momento todavía no estaba declarado monumento, junto con un historiador, Gorka Pérez de la Peña, que fue el que nos llamó un poco la atención sobre la intervención que íbamos a hacer, porque interveníamos en la garita. La garita es lo que más cambiaba. Lo que hacíamos era cargarnos el baño que estaba en la planta baja, por así decirlo, lo bajábamos de cota y situábamos la nueva garita y desde la garita se accedía al nuevo ascensor que permitía conectar esas plantas. ¿Qué pasa? Que
esta garita es un portal, está integrada dentro del portal, es un elemento de madera muy trabajado y además eso que os comentaba, está firmado, todo esto tiene un valor artístico. Entonces la intervención que teníamos que hacer ahí tenía que ser muy respetuosa y muy cuidadosa, con lo que lo primero que hicimos fue hablar con un carpintero, el mismo con el que habíamos trabajado todo el tema de los miradores y había reproducido los miradores originales, para ver qué posibilidades teníamos. Y lo que nos comentó era que todas estas decoraciones, todos estos elementos que veíamos y que al final adornaban la entrada a la garita, estaban colocados sobre una base, con lo cual podíamos llegar a desmontarlos, y lo hacemos con mucho cuidado, y recolocarlos o incluso aprovecharlos para mantener en la medida de lo posible la estética. Lo que planteamos al final fue que la parte de la izquierda, eso que veis en la imagen del después que está en gris, se doblara, por así decirlo, hacia el interior, creando el nuevo cierre de la garita desde donde el portero iba a poder controlar los accesos al edificio y dar indicaciones a la gente que llegara. Además, aprovechábamos parte de esas pilastras que estaban en la pared, en la zona de la garita, las recolocábamos para que siguiera manteniendo un poco el estilo que tenía anteriormente. Todo esto tuvo que pasar por la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y finalmente, después de hacer un levantamiento completo de todo este artesonado, fue cuando nos dieron el visto bueno para intervenir. El resultado era este. Una vez que accedías al edificio, directamente y de manera sencilla se ve este primer ascensor, además está la garita directamente, con lo que cualquier duda de cualquier usuaria, de cualquier persona usuaria se puede solucionar de manera fácil y sencilla. Conecta con las zonas de más uso, como son la biblioteca y la zona de la sala de conferencias, sin tener que dar vueltas por todo el laberinto del colegio. Además, permite acceder a la planta baja de manera directa. Toda esta zona que veis aquí abajo está destinada, por un lado, a la zona de la cafetería, que es donde se suelen reunir a estudiar y tal, algunos de estudiantes de Derecho, y luego también a la zona de galería, donde también suele haber exposiciones. Y en la planta sótano salía ahí el volumen del ascensor, pero delante teníamos un espacio suficiente para que cualquier persona pudiera moverse y acceder de manera sencilla al auditorio. Una historia que nos contaron es que en parte nos habían llamado porque iban a dar una charla y venía un juez con movilidad reducida que no pudo acceder ni dar la charla porque no podía llegar hasta abajo y tuvieron problemas para poder dar la charla. Este ascensor se inauguró con una charla en la que esta vez sí que pudo acceder este mismo juez. Luego hubo también un problema y se quedó parado, pero eso ya es otra historia. Durante la obra, pues como os podéis imaginar, al tratarse de un edificio con estas características, pues nos encontramos de todo. Lo que veis arriba del todo a la izquierda son todas las instalaciones que pasaban por donde queríamos poner el ascensor. Tuvimos que modificarlas, hubo que parar los servidores del colegio, bueno, fue un rollo. Tuvimos que modificar los sistemas de calefacción, de ventilación, eléctricos, de telecomunicaciones, tuvimos que modificar todo. A la derecha podéis ver el foso. Empezamos a picar el foso del nuevo ascensor y ¿qué nos encontramos? Roca. Claro, esta planta en origen era un semisótano muy bajito y que servía como trasteros. Cuando hicieron la reforma en 1994, excavaron sobre la roca y colocaron el salón de actos. De hecho, por eso tiene esa forma. Y empezamos a picar y ahí estaba la roca otra vez, que tenía encima una capa de agua por encima fantástica y un sistema de drenaje, un sistema de drenaje para que no, el agua no subiera para arriba, pero bueno, pues hubo que modificarlo, cambiar el tipo de ascensor que teníamos previsto, hacerlo de foso reducido, tal, bueno, mover muchas cosas. También tuvimos que hacer una estructura nueva, descargando la anterior para que la nueva garita pudiera estar a la cota a la que estaba la entrada. El resultado, bueno, y luego el tema de toda la carpintería, que esto fue un trabajo totalmente artesanal, ir viendo punto por punto, pues joder, que teníamos que cambiar una puerta porque teníamos que dejar un aseo accesible en esa planta y como nos lo cargamos teníamos que modificar otro, pues claro, ver qué puertas nos sirven, cuál podemos reutilizar, si no copiarla, ir copiando uno a uno todos los detalles que veíamos que estaban en el resto de la decoración de la planta. Luego lo de la garita fue ir pieza a pieza, soltando, viendo cuál salía entera, cuál no, cuál había que reproducir. Y al final el resultado es este. En el salón de actos prácticamente no ha habido afección, a pesar de estar ahí. De hecho, al que vea el ascensor le doy un mini punto, porque conseguimos que se integrara bastante bien con el resto del espacio. Aparte está perfectamente aislado para que no haya problemas, no se oiga mientras están dando las conferencias. Y la zona del portal quedó así. Esto es lo que os comentaba del pliegue que le hicimos a la garita, lo reconstruimos dentro,
trajimos otra vez, pues se nos rompió uno de los vidrios al ácido de la carpintería de la garita. Hubo que ir a la única persona que todavía en Bilbao hace vidrios al ácido para que nos lo reprodujera y volver a colocarlo. Pues ese tipo de intervenciones, ¿no? Y el resultado final, la verdad es que fue este y estamos muy satisfechas, sobre todo por algunos comentarios que nos han llegado. Una amiga mía que suele ir por ahí, pues es abogada y tal, y me decía, jo, pues no sé qué has hecho. Y yo, pues me alegro, me alegro que no lo sepas. Y luego, por otro lado, esta intervención es bastante diferente. En el caserío Ahí Estarán, en el Valle de Trápaga, sale a raíz de un concurso de 2014, 2015, ahora mismo no me acuerdo. Y llevamos desde 2016 con la obra. Realmente la hemos acabado en enero de este año con la fase de equipamiento. Se ha hecho por fases durante todo este tiempo para ir acometiendo pues, en base al presupuesto, porque esto es un tema municipal. Si alguien conoce Trápaga, verá, está en el centro prácticamente del pueblo. Lo que se ve justo aquí arriba, a ver si esta zona de aquí, esta es la zona del ayuntamiento, la iglesia y el palacio, y justo esta es la carretera que desde Trápaga sube hacia esto no va a salir, hacia el funicular que conecta con la Arboleda. En este caso, lo que nos encontramos al entrar fue esto. Era un edificio pues, que estaba bastante destrozado y algunas partes del mismo databan desde el siglo XVI y bueno, había sufrido mucho. La idea del ayuntamiento, que al final lo había comprado sus antiguos dueños, era que al ser el único caserío que quedaba dentro de la trama urbana, querían mantenerlo, pero además reconvertirlo en el foco cultural del municipio. Querían incluir aquí todos esos talleres que el municipio ofrecía a la ciudadanía y que estuvieran integrados en un único edificio, de modo que este fuera el corazón de la actividad cultural. Claro, si así estaba por fuera, pues así estaba por dentro. Os podéis hacer una idea, de haber sido un caserío había llegado a ser hasta 5 viviendas. Cuando empezamos a trabajar en esto, una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un levantamiento de todo lo que había y de todo lo que el caserío tenía, datándolo con ayuda de expertos de la Diputación, de la parte de patrimonio, datando cada uno de los elementos con su época y viendo que sí que mantenía la configuración original del caserío y que no. Al tratarse de un caserío integrado dentro de la trama urbana es bastante diferente del resto de los caseríos. La orientación no es la que suelen tener los caseríos normalmente, la fachada principal, por ejemplo, está orientada al norte. Y luego lo que vimos es que sí que teníamos la zona de las pilastras, que es esa foto que habéis visto antes con esas columnas amarillas, que sería esta parte de aquí, que databa del siglo XVI, los espolones de la entrada, que son los muros de piedra que salen, que son del siglo XVII, pero que casi todos los elementos estructurales de dentro no nos servían. Sí que se veía que en algún momento la estructura interior había sido totalmente independiente de los muros, algo que también era significativo, ¿no? Entonces, con las estrategias que planteamos de diseño, que os explicaré ahora, intentábamos recuperar eso. Lo primero que estudiamos fue el programa. Decidimos simplificar al máximo el funcionamiento del edificio, de modo que cada una de las 2 plantas que tenía pudiera servir para los 2 usos principales que planteaba el ayuntamiento. La planta baja como taller de cocina y choco municipal y la planta alta para talleres de todo tipo de actividades. Tenemos cerámica, tenemos pintura, tenemos una sala de actividades semisucias que llaman, que sirve sobre todo pues, para los talleres de herrería y ese tipo de actividades que hacen allí. Y luego otra más polivalente, pues, que sirve para clases y para actividades también para niños y un poco más flexible, ¿no? A esto, para decidir qué poníamos en cada una de estas salas, habló con todos los grupos que entonces estaban trabajando en distintas salas repartidas y distintos locales repartidos por el municipio y vimos un poco cuáles eran sus necesidades. Esto se unió con otras estrategias de carácter sostenible a nivel medioambiental, como la compatibilidad entre los usos, tenían que poder utilizarse las 2 plantas del edificio a la vez y distintas zonas del edificio a la vez. Planteamos un sistema de aprovechamiento de todos los recursos al alcance, de modo que el caserío fuera una reinterpretación de cómo funcionaban los caseríos antiguamente, pero con las medidas de hoy en día. Entonces, por ejemplo, se abastece de energía geotérmica, bueno, funciona a través de energía geotérmica y solar. Está obviamente ventilado con todos los estándares que tenemos a día de hoy, pero gracias a la pasividad de todo la envolvente hemos conseguido que sea un edificio
que prácticamente no pierde energía, de hecho produce más energía de la que consume. A nivel urbano también trabajamos el tema de la accesibilidad del edificio, pues cómo se llega a él, ¿no? En otro proyecto estuvimos trabajando cómo mejorar ese vial, esa calle con la que se llegaba al caserío, y luego sobre todo integramos todo el edificio, se trabajó en las alturas de las plantas para que desde la calle se pudiera acceder libremente desde cualquier punto hasta a todas las actividades que se iban a dar en el mismo, ¿no? Aquí veis una foto de cómo estaba antes, pues, integrado pues, como buenamente podía, con todo ese bosquecillo que tenía alrededor. Y al final la urbanización que hemos creado en este momento, hay una parte que viene también de las viviendas que se han hecho en la parte trasera, pero luego la zona verde que hemos dejado para que se planten unos huertos que se sirvan para los talleres de cocina que se hacen y poder así aprovechar, ¿no?, los terrenos que quedaban alrededor del propio caserío, que eran del caserío, para abastecerlo. A nivel funcional lo que hemos hecho ha sido plantear 2 ejes, de manera que sea muy sencillo de usar. Nada más entrar se puede acceder a la zona de choco y cocina, que pueden funcionar también de manera independizada. Todos los espacios están pensados para que cualquier persona pueda utilizarlos y cualquier persona pueda entrar en ellos. Y luego un segundo eje, que quienes vayan a utilizar los talleres puedan subir a la planta de arriba y utilizar cualquiera de las 4 aulas. Esto se ve muy bien en este esquema que os traigo, que es un poco el que muestra cómo tenemos una banda en gris, que sería esta de aquí, que parte todas las plantas en 2 zonas, ¿no?, la zona de acceso y la zona de las aulas, y los divide, pero de manera interconectada entre sí. En la planta de arriba, por ejemplo, todas las aulas se ven unas con otras, mantienen relaciones visuales, de modo que evitamos que aparezcan puntos negros o zonas oscuras que puedan dar sensación de inseguridad. Junto con esto, incluimos 2 estrategias más constructivas, ¿no? Por un lado, aislamos el edificio bastante fuerte, aprovechando la inercia también de las fachadas de mampostería. Metimos entre 8 y 10 centímetros de aislamiento a casi todas las fachadas, suelos y techos. Y por otro, plantamos un sistema constructivo de la estructura totalmente independizado de la fachada e industrializado. ¿Esto qué tuvo de bueno? Que la estructura en 2 semanas estaba totalmente montada, agilizando mucho los plazos y además con madera fabricada y que había crecido aquí, básicamente. En obra ya, pues bueno, nos encontramos un poco de todo, más con un edificio como este, ¿no? Una fachada que no tenía que caerse, pues se cayó, porque en el momento que quitamos uno de los miradores que veíais al principio, pues al final ese mirador no estaba ayudando a la estabilidad de la fachada, sino que estaba haciendo todo lo contrario. Entonces, claro, se desestabilizó y se cayó y hubo que reconstruirla. También nos encontramos con un problema de que una de las fachadas no estaba cimentada. Como esto se había ido construyendo, pues como se había ido construyendo, empezamos a bajar el terreno y de repente resulta que una fachada no tenía cimientos. O sea, no estaba apoyada sobre nada, estaba directamente sobre el terreno. Pues hubo que hacer ahí un trabajo estructural importante. Las pilastras, pues cómo conservar las pilastras, cómo guardarlas, numerar cada una de las piezas para luego poder volver a montarlas en su sitio. Esto es lo que os comentaba de la estructura, ¿no? Entre las 2 imágenes que veis a la derecha, solo hay una semana de diferencia. Está todo perfectamente encajado, está todo medido al milímetro, se había hecho un levantamiento y se trajeron todas las piezas medidas exclusivamente para este caserío. Con la primera fase lo que acabamos fue la envolvente. Si os acordáis de la imagen anterior, llama mucho la atención y alguna gente del pueblo nos lo ha reclamado, que por qué hemos quitado el mirador que estaba, pues es un poco lo que os contaba antes, ¿no? La fachada que se nos cayó es esa que veis con la fachada ventilada de madera y al final estaba muy debilitada. Era un pegote. Era un pegote, efectivamente, pero había gente a la que le gustaba y nos dijo que por qué la habíamos quitado. Pues de hecho lo que hemos hecho ha sido recuperar realmente la imagen que tenía el caserío. Luego tuvimos acceso a algunas imágenes, a algunos grabados antiguos, anteriores, pues creo que eran de 1800 y algo, que tenía de hecho este aspecto. Entonces un poco lo que buscábamos era recuperar la imagen original. Con la segunda fase lo que hicimos fue llenarlo por dentro. Teníamos un cascarón perfecto, una estructura maravillosa y lo que hicimos fue empezar a darle forma, a crear esos espacios que luego se van a llenar. Aquí veis en la parte de la izquierda la sala de pintura que está en la planta de arriba y lo que veis abajo es el acceso a la zona del choco, en la planta baja. También trabajamos en esta fase todo el tema de la urbanización. Lo que antes eran escaleras, escalones e impedimentos para poder entrar al caserío,
Ahora es un graderío que tenemos justo en la zona de la entrada, pero que si veis, aquí luego se ve mejor en otras imágenes, lo hemos hecho coincidir con la acera que estaba en la zona para que cualquier persona viniendo desde la calle pueda acceder peatonalmente al edificio. No solo en esta parte, también ocurre con las salidas de emergencia y con otras salidas de mantenimiento que hay. Ya no tenemos esos escalones ni esos impedimentos que había anteriormente. Obviamente, como es un edificio que ha tenido una vida muy larga y muy extensa y muy diversa, pues las fachadas son como son. Pues tenemos huecos de ventanas de todo tipo de tamaños, formas, dimensiones y ubicaciones, que al final un poco lo que demuestran es la vida, ¿no? Y la historia que tenía el caserío y todas las fases por las que ha pasado. En la última fase ya lo que hemos hecho ha sido diseñar, colocar los elementos que iban dentro. Entonces se ha buscado mobiliario que sea fácil, que sea amable y sobre todo que permita que cualquier persona pueda utilizarlo, moverlo y adaptarlo a sus necesidades. Lo que veis a la derecha es lo que os comentaba, todas las salas están interconectadas visualmente entre sí, entonces es fácil controlar también qué ocurre dentro de esos espacios y verlo y sentirte integrado dentro de la actividad del edificio. Esta es la sala de pintura una vez que ya la llenamos y esto es un poco todo. Pues muchas gracias, muy interesante. Bueno, pues sí, igual damos paso a los siguientes compañeros, que van a ser Hugo Prades y Jon Zubiaurre. Luego, si tenéis ganas de hacerle preguntas a Etxear, luego entramos en debate. Pasáis y así os ven las caras mientras hablo de vosotros. Primero pasa Hugo, luego Jon. Bueno, pues os presento. Aquí a mi izquierda Hugo Prades Classens. Realiza sus estudios de arquitectura en Bruselas, se gradúa como arquitecto en 1997. En su primera etapa como profesional colabora con arquitectos reconocidos como Enric Miralles, Salvador Pérez Arroyo en Madrid o Pierre van der Broek. A finales del 2000 abre su propio despacho de arquitectura en Bruselas, en el que trabaja casi 5 años. En 2005 pasa a formar parte de IDOM ACXT como arquitecto director de proyectos, entre ellos la rehabilitación integral del Banco de España en Castellón, el nuevo estadio de San Mamés, diversos proyectos para el Parlamento Europeo de Bruselas y también proyectos de vivienda o edificios públicos en París. Especializado en arquitectura de madera, ha impartido diferentes asignaturas y talleres en la Escuela de Arquitectura Cardenal Herrera de Valencia. Hugo tiene una gran experiencia internacional que le ha llevado a trabajar y colaborar con proyectos y profesionales de Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, Argentina, Brasil. Mucha envidia. Y luego está Jon Zubiaurre-Ros, que realiza sus estudios de arquitectura entre San Sebastián y Ginebra y se gradúa en 2006. Desarrolla una primera parte de su carrera también dentro de IDOM ACXT, trabajando en proyectos pues, conocidos para todos vosotros, como la Torre Iberdrola, la Escuela de Ingenieros, el Archivo Nacional de Euskadi en Bilbao, hasta que en 2012 fundáis los dos juntos Onion. En principio os dedicáis más a participar en proyectos y luego ya pasa a ser oficialmente Onion Arquitectura y Interiorismo. En sus inicios, con lo que os decía, se dedicaban a concursos en los que han tenido varios premios y menciones y a partir de 2015, ya como Onion Arquitectura e Interiorismo, orientan su trabajo a lo que es hoy, proyectos de escala pequeña y mediana, cuidados, donde la calidad es un valor destacado. Eso, la verdad es que en la web se nota mucho el detalle con el que trabajáis. Y bueno, los hemos invitado por un discurso pues igual rompedor, renovado, un poco diferente de cómo enfocan la intervención en el patrimonio. Entonces, bueno, tras la presentación, pues todo vuestro. Gracias. Eskerrik asko Nerea, Maite, por invitarnos al colegio, a la delegación, a todos los que estáis aquí y los que nos ven online también. Efectivamente, Onion nace hace 7 u 8 años con la idea de dedicarnos a proyectos pequeños, de pequeña escala y siempre con la intención de hacerlo de manera cuidada, muy detallada, con atención especial hacia lo que nos pide el cliente, el proyecto y siempre con un lenguaje
de alguna manera propio, contemporáneo. ¿Os ayuda en algo? Yo creo que la manera más fácil para que nos conozcáis es que veamos este vídeo de 1 minuto donde resumimos los últimos trabajos que hemos realizado. Esto, vamos a ver. Ups. No estoy acertando. Es que no veo dónde está el... No, sí, porque está ahí bastante los segundos. Bien, pues para la charla de hoy hemos seleccionado 4 proyectos que entendemos hilan bien con el tema de la conferencia, patrimonio arquitectónico y accesibilidad en la ciudad, no sé si en la ciudad, pero en los elementos por lo menos que conforman la ciudad, en los edificios que conforman la ciudad. Os vamos a presentar 4 proyectos, como hemos dicho, uno en fase de proyecto, el segundo que actualmente estamos construyendo y los últimos 2 que ya están acabados y bueno, ya podremos ver el resultado final. Vale, el primero es Area68, que es un portal clásico al que nos enfrentamos regularmente los arquitectos y las comunidades sobre todo. Es el proyecto más pequeño de los 4 que nos vamos a presentar y como más sencillo, pero que al final pues, siempre requiere de un aporte arquitectónico. El portal que nos encontramos es un portal de cierta calidad ya histórica, tiene una pintura de un autor vasco razonablemente conocido y que está clasificado como patrimonio. La comunidad quería que todo girara en torno a ello, pero evidentemente es imposible. Y entonces, bueno, pues hemos trabajado como solemos intentar trabajar siempre, atendiendo el programa funcional. Esta es la planta existente, de algún modo, con el acceso al patio. Efectivamente, eran escaleras de inicio, una plataforma elevadora y una puerta de servicio al edificio que está arriba, que da un pasillo. Y hemos trabajado un poco intentando siempre intentamos simplificar los proyectos para quitar ruido, para quitar capas y para intentar llegar al resultado como más lineal de algún modo, ¿no? Y en este caso hemos podido aprovechar la entrada de servicio que estaba arriba para generar una rampa con la pendiente justita para que funcionara, por lo que al final el portal se convierte en una puerta corredera y hay un recorrido minusválido accesible por la parte de arriba y el resto se simplifica de manera... Trabajamos con simplicidad de materiales, con 2 colores, con un pasillo central que es lo vais aquí mejor, con lo que es el frente de acceso al edificio con materiales blancos y muy luminosos, la parte de buzones y la pintura patrimonial, digamos, está en una zona más oscura para darle más relevancia y que resalte. Había toda una zona para el portero, etcétera, que estaba en esta parte trasera y se convierte como en un gran banco para que los vecinos pues, se puedan sentar y integrar un poco convertir el portal en una zona como más de charlar o de encontrarse o de poder descansar. Y a nivel de portal, pues de nuevo, efectivamente,
lo que es el portal en sí, la zona blanca está con el vidrio y la zona más oscura está con la puerta de acceso que da acceso al conjunto del edificio. El segundo proyecto que os vamos a presentar, el caserío Porta, la reconstrucción del caserío. Hace 2 años aproximadamente el caserío se quemó y lo que heredamos nosotros realmente fue una ruina. Entonces, a lo primero que tuvimos que enfrentarnos es a la primera intuición que tiene todo el mundo cuando ve una cosa de estas, que es demoler el edificio y empezar de nuevo. Entonces, tanto el cliente como la aseguradora, los actores que estaban en ese momento del proyecto, es lo que pretendían hacer. Entonces, cuando nos llaman, lo que conseguimos es mantener el edificio tal y como está y partir nuestra propuesta desde eso que nos ha dejado en incendio, ¿no? Intentando reconstruir el caserío sin demolerlo. Entonces, efectivamente, las paredes, lo que nos deja el incendio, y en este esquema veremos en esta sección donde podemos apreciar la gran pendiente donde se ubica el caserío, el volumen original y cómo da el caserío la espalda a todas las vistas, a la orientación sur, a todos los bosques que nos ofrece la ubicación. Nosotros aprovechamos de alguna manera las limitaciones que tiene el cliente en cuanto a limitaciones económicas, no le permiten reconstruir el edificio, el caserío, con la volumetría original y requiere un volumen, unos espacios mucho más reducidos. Lo que hacemos es plantear el caserío, digamos, manteniendo el perfil, pero haciéndolo mucho más pequeño y abriéndolo al sur. Esto es, generando un porche y una terraza de tal forma que el caserío cambie la percepción de cómo se utiliza. En planta construimos el nuevo edificio, que al final es una casita de fin de semana, vamos a decir, dentro de los muros originales, siempre alejándonos de lo que son los muros originales, como decía, y abriendo o generando esta terraza abierta al sur. Como cosa curiosa, vamos a decir, nosotros al principio planteábamos mantener los muros de alguna manera lo más intacto posible y unos perfiles metálicos que nos marcasen la volumetría del caserío original, de alguna manera para mantener el alma y el saber qué es lo que originalmente había en ese punto de ahí. La normativa municipal o la lectura del arquitecto municipal pues no nos ha permitido hacer esto y nos obligaron a eliminar esta pequeña estructura y igualar de alguna manera el muro del caserío original, haciéndolo mucho más regular, vamos a decir. El objetivo es que el resultado de la obra sea algo parecido a esto, donde más que nada este espacio tenga el protagonismo, el porche y la terraza que se abre a las vistas, ¿vale? Como curiosidad, pues hoy es una foto de hace unos días, actualmente así está la obra. Vale, esto es otro proyecto. Es un espacio multiusos para un ayuntamiento. Originalmente era un edificio que era más sede social de los abuelos del pueblo para jugar y de los jóvenes del pueblo también para pues, sus primeros cigarrillos, sus primeros encuentros, y era como muy pobre lo que ocurría ahí y tampoco había una gran programación, etcétera, etcétera. Así que les daba un poco, nos llamaron para corregir la accesibilidad del entorno y
y rehacer un poco el edificio interior. Entonces, a ver, Pasa. El vídeo está al final. Vale. Entonces, lo que nos encontramos inicialmente, efectivamente, es una plaza en torno al edificio con una serie de explanadas, con escalones, árboles, todo bastante, no diría ni siquiera descuidado, como dejado inicialmente. Ya veis que la aportación del mobiliario es cada uno ha traído su sofá y su sillón, pues cada uno organizando un poco las cosas como puede, desde la buena voluntad, pero sin ningún control. El edificio en sí, la envolvente, sin estar mal, pues presentaba fisuras, pequeñas equivocaciones, etcétera, etcétera. Y la urbanización general en torno, aparte de tener escalones, pues estaba como veis. Tuvimos que hacer un peritaje de estudio de la estructura de cubierta, que es una estructura de madera de luces bastante grandes, que ya había sido parcialmente rehabilitada, añadiendo perfiles metálicos, etcétera, etcétera, hace unos 10 años. Y nada, se volvió a mejorar y principalmente lo que se dio es como una idea global de cubierta y su funcionamiento, para que volviera a funcionar desde un punto de vista general. Y nos centramos en los espacios de abajo. Inicialmente el proyecto, el proyecto que veis original es la planta que está ahí. Perdón, sí. Tenemos el acceso con un pequeño hall desde el espacio exterior, y había una sala para la gente mayor y una sala para la gente joven, de izquierda a derecha, dividida con baños hombres y mujeres en el centro y un despacho al fondo para la persona que hacía la gestión de reparto de los espacios. El programa que nos pidieron era que se volviera a dar un poco uso a todo y que se pudiera unir también los usos, y que los mayores pudieran estar con los jóvenes y al mismo tiempo estar separados, y frente a dos espacios que tenían antes, que pudiera haber más actividades diversas en el espacio, y evidentemente con un presupuesto muy reducido. Entonces, al final optamos por abrir completamente el edificio en su totalidad, demoler todas las paredes interiores que había, generar los dos baños en la entrada, a un lado y a otro, con las dos paredes curvas, minimizar el hall, y el resto eran todo espacios divisibles por elementos textiles, lo que les permitía de algún modo pues jugar a las cartas en un lado, estar jugando a la Nintendo, tener una reunión o tener un curso de música y un curso de bricolaje al mismo tiempo. Esto es la fachada exterior y cómo quedó. Al final se trabajó con un elemento en rampa, un plano en rampa que conectaba con el resto del entorno. Y os voy a poner un vídeo, porque no tenemos muchas imágenes, no hemos tenido muchas imágenes de cómo quedó. Vale. Nada, como habéis visto, se intentó trabajar un poco con colores también, que dinamizara un poco el espacio. Y pasamos al cuarto y último proyecto, un proyecto que acabamos de terminar hace poco, proyecto que empezamos en 2014 y
como os podéis imaginar, se ha hecho largo. Pero bueno, ya se ha acabado y os diría que... Para mí lo más interesante, la accesibilidad. Efectivamente, aquí Lo es más importante. un El punto... edificio ese último, que era el Sí. Boiler, ¿no? Era Alzola. Parecía haber sido una antigua escuela. Efectivamente, hay muchos edificios de ese estilo en los barrios de los pueblos donde han sido escuelas infantiles y demás. Sí, y que finalmente se reconvierten en sede social, local para jóvenes, para mayores, y en ese caso, pues eso, se mezclaba un poco todo. Fantástico. Jóvenes y mayores, fantástico. Y efectivamente lo que pide el ayuntamiento es no sabe qué, pero que se aúne todo y que englobe todos esos usos y que además una a las personas también, de alguna manera. Vamos allá con el cuarto proyecto. ¿Cómo? Que es otra forma de accesibilidad. Efectivamente. Inclusión, ¿no? Que era también eso. Aquí es un ejercicio de, efectivamente, accesibilidad propiamente dicho. 5 ascensores. 5 ascensores en una urbanización de Marquina. Nos encontramos efectivamente 2 bloques de viviendas, 3 portales en uno, 2 portales en otro. Vivienda de un estrato social bajo, vamos a decir, en las afueras del pueblo, en una zona donde habitualmente nadie pasa por allí, si no es que viven allí. ¿Vale? En cambio, son unas viviendas todas con doble orientación, orientadas a este originalmente jardín totalmente verde, que últimamente se utiliza como parking, pero aunque en las fotos no se ve todo este recuadro, estoy marcando el siguiente plano. Todo este recuadro blanco es una zona de césped, quiero decir que es una urbanización que tiene un nivel una calidad de las viviendas que está bien, os diría. Entonces, nuestro ejercicio es, por una parte, resolver la accesibilidad, que ese es el ejercicio funcional, pero también, de alguna manera, poner en valor la urbanización y, de alguna manera, intentamos hacer una actuación, pues bueno, quizás que la lectura primera sea que no va acorde con el edificio original, pero porque entendemos que se le aporta una pequeña, entre comillas, joya a un edificio que de por sí se da por hecho que no tiene mucho valor. Entonces se le pone, de alguna manera, pues bueno, en ese recorrido se quiere ponerle, en el recorrido por lo menos municipal, que darle un poco de presencia a la urbanización también. En cuanto a cómo se resuelve el ejercicio, se plantea el ascensor justo delante de lo que es el portal, separándose de la fachada, de tal forma que en las plantas superiores el hecho de separarse hace que se genere una gran terraza, una nueva habitación para cada vivienda. Entonces, para unas viviendas que en metraje son muy ajustadas, implementar este espacio cubierto, protegido y orientado al sur a cada vivienda, pues de alguna manera también es un lujo para cada piso. Luego, el resultado, pues es este que veis en las fotos. Se intenta principalmente dar presencia o que la caja de ascensor coja el mayor protagonismo. Se utilizan planos inclinados para formalmente darle una estética concreta. Como veis, estructuralmente de alguna manera se vuelan las terrazas sin tener pilares en las esquinas y de tal forma que los laterales sean lo más ligero, lo más transparente posible. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco de resultado más en detalle, pues pondremos también un pequeño vídeo con el resultado final. Ya lo sentimos por el sonido, pero está fuera de nuestro control. Pero este se escucha mejor.
Eskerrik asko. Pues muchísimas gracias. Eso amarillo era lo nuevo de la lista, ¿no? O ahí estaba el ascensor. No, eso es la propuesta que hemos hecho. Ahí se ubica el nuevo ascensor y O sea, que ahí se es revisa. donde va el ascensor. Eso es. Y ahí se entra también. Ahí se entra un ¿Se entra, portal. se entra por aquí? Ah, está por ahí. La entrada original está por ahí. al bloque de viviendas Sí, está por aquí Sí, sí, sí. y la entrada O al sea, ascensor. donde se gana es en la otra parte. Donde se gana la habitación es No, la son otra. los dos son laterales. Ah, dos ese. espacios. Ah, ese otro. Son Al otro lado. Ah, fantástico. Son terrazas realmente, más que habitaciones, lo que se gana. ¿Por qué esos espacios los han utilizado? Pues me parecen unos espacios súper atractivos que están directamente conectados con la vivienda. Sí. ¿Por qué no los han hecho? No, los han hecho de las suyos. viviendas? Sí. Por lo menos en la foto, en ninguna de las fotos ¿Por qué? se han apropiado de Mira, ellas. Sería muy Mira, nuevo todavía. El único tenderete. Son terrazas. La otra pregunta que me parece que ya es un poco mala. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste de esto? Pues exactamente en el mismo rango. En el mismo rango euro vivienda para construir ascensores en el vecindario contiguo. No te he preguntado eso, te he preguntado cuánto. No cuál es la comparación. Pues no sé si Eso lo sabrá el administrador. Claro. De la casa, ¿no? por vivienda. Pues no sé, no te sé sacar el número y Pero bueno, no sé un si coste procede similar también a los que que diga aquí cuánto le ha costado a cada vecino la actuación. Te puedo decir que es una actuación en la misma media que una actuación en un vecindario contiguo. En barrios vulnerables, el principal problema Ujú. que tienen los vecinos es cómo pagar. Y entonces, ¿cuánto sale por vivienda? Es fundamental. Ujú. Por eso estaba preguntándote cuánto sale, porque parece que es una estructura ligera, no especialmente cara. El ascensor, o sea, no habéis derribado escalera, eso es un ahorro importante en este tipo. El espacio parece muy atractivo, aunque parece que la gestión de los espacios es un poco más complicada porque tiene que ser con llave o cómo llegan los vecinos. Sí, efectivamente. Para poder acceder solo a tu casa, ¿no? Efectivamente, cada vecino tiene su llave. Encima es económicamente algo más sostenible que otras intervenciones en la bomba. No es más barato. No es más barato, no es más caro. Sí. Hasta ahí. Quiero decir, la diferencia, la comparativa es muy complicada porque al final son vecindarios, se da la casuística de que son 3 alturas por vivienda y 2 manos. Son pocas viviendas por ascensor. Entonces, eso hace que la actuación sea en proporción mucho más cara que si simplemente tuviésemos una altura más. En cambio, yo te diré, de todos los vecinos, no hay ninguno que no ha podido pagar. De hecho, antes de acabar la obra, el administrador tenía todo el dinero de todos los vecinos para pagar la obra. Quiero decir que ha sido asumible para todos los vecinos, el 100%. 200.000 euros de intervención dividido entre 6, 8 como mucho, me sale un bastón. Yo lo que te puedo decir es, no sé si el Pastoner supongo que es relativo. Entonces, lo que te puedo decir es que todos los vecinos han podido asumir el gasto. También, bueno, En realidad te esperaba que me dijeras que tienes una ayuda de accesibilidad del 50%. a ver, eso hace que llegues, no. como estamos haciendo en otros sitios.
con Pues, unas ayudas y vas... efectivamente, completando el tema de las ayudas es un tema que lo ha tratado el administrador directamente. Y también te digo que como sabrás, cada vivienda y cada familia tienen las ayudas que le corresponden. Quiero decir que algunas familias han podido obtener ciertas ayudas y otras no. Claro. Tiene más ayuda que... Efectivamente. Entonces, no sé si te he respondido a la pregunta, supongo que no es lo que querías, No, pero... el problema es que al final vosotros como arquitectos manejaréis probablemente el gran número de toda la operación para todos los portales, Sí. tal, y el número pequeño es el administrador de fincas el que hace un poco los repartos. Eso Lo que está claro es que si se meten en ellos, pues al final han sido capaces de gestionar ese coste y desde luego el beneficio está claro. Pero como arquitectos es bueno también saber cómo podemos colaborar y cuáles son las vías de financiación que pueden complementar. Desde luego que no está de más. Y a la hora Sí. del administrador me parece un poco posible. No, yo me refería a la cuenta, ¿no? Siempre cuando nosotros intervenimos tenemos que participar de ello, porque además muchas veces es la manera de conseguir que esos proyectos vayan adelante. Lo que no sabemos muchas veces es el número pequeño, la cuenta. Oye, pues muchas gracias. Nuestra parte técnica, si tenemos que poner el administrador que gestiona la parte de subvenciones. La económica no es nuestra. Es la global. Bueno, pues después de la charla de Hugo y de John, ya tenemos aquí preparada a nuestra última invitada, Miren Escartín, de Nimba Studio. Ya por ahí la presentación, minimizo. Mientras ella prepara, yo os voy contando. Miren realiza estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, finalizando en 2009 con la especialización de Rehabilitación y Restauración del Patrimonio. En 2011 cursa estudios de posgrado, Habitabilidad Básica y Cooperación para el Desarrollo de Asentamientos Humanos en el Tercer Mundo, Instrumentos de Planeamiento Urbano y Alojamiento para Latinoamérica y África, impartidos dentro de la Cátedra UNESCO de Habitabilidad Básica. Tras trabajar en estudios de arquitectura e ingeniería de Madrid en 2012, se traslada a Haití, donde desarrolla diversos proyectos educativos y sociosanitarios para ONGs, principalmente escuelas en entornos rurales. Posteriormente, trabaja en Vietnam en el proyecto de Metro Ligero y en Cuba desarrolla proyectos de gestión cultural. A su regreso a Bilbao en 2018, se asocia junto a Elena Gómez y Ruth Cuenca, formando Nimba Studio, oficina especializada en la transformación de espacios educativos y de trabajo. Nimba Studio utiliza procesos de diseño participativo y codiseño como punto de partida de los proyectos para garantizar la inclusión de los deseos y las necesidades de los usuarios y trasladar a los espacios los principios y valores de las organizaciones que luego los habitan. Miren Escartín nos ofrece un método de trabajo basado en facilitar el proceso de diseño colaborativo y dentro de Nimba Studio creen que es la transformación social o creen en la transformación social a través del diseño y de la participación. Entonces, dar algunos ejemplos de vuestro trabajo y nosotros pues, los escucharemos encantados. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la asistencia y al colegio por invitarnos. Tanto en mi nombre como en el de mis compañeras, Ruth y Elena, que por las circunstancias no pueden asistir. Como bien decías, bueno, os vamos a hacer una pequeña presentación de lo que es Nimba Studio y luego pasamos a 4 proyectos en el cual os mostramos nuestros trabajos. Elena es una compañera que trabaja en Madrid, Ruth está en Londres y yo estoy aquí en Bilbao, por lo cual pues, estas cosas del teletrabajo pues, es nuestro día a día. Y la particularidad de Nimba, bueno, trabajamos centrándonos en las necesidades y las experiencias de los usuarios. Lo que intentamos es que cuando se realicen, ¿no?, estos proyectos se vean muy reflejado las necesidades y los anhelos de las personas, ¿no? Para ello, realizamos una serie de pasos que en primer lugar sería conversar y tener una escucha activa a través de distintas herramientas, ¿no?, que pueden ser pues, sesiones de diseño, de codiseño, con distintas actividades. Vamos como viendo, ¿no?, qué nos están transmitiendo los usuarios y cómo se expresan, qué es lo que buscan y qué anhelan. Y luego esto lo interpretamos y lo
lo resumimos en una serie de síntesis con los puntos claves, ¿no? Esto se entrega a los clientes o a los futuros usuarios para que lo vean, entre ellos se discuta y se llegue, ¿no?, a una aceptación o si hay elementos a modificar. Y ya realizamos una propuesta conceptual en la cual ya hay una materialización a nivel de diseño de todas estas ideas, valores, principios, etc. Posteriormente pasamos a lo que sería el proyecto de arquitectura y de diseño más clásico, ¿no? Anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, es decir, todas estas fases que lleva un proyecto de arquitectura. Se hace entonces, una vez terminado eso y aceptado, pasamos a la fase de identidad espacial, que es de todos estos valores, cómo se materializan en el espacio, que es lo que llamamos identidad espacial, que no son elementos tanto arquitectónicos, sino que son elementos que tienen más que ver pues, con la señalética, con ilustraciones, etc., ¿no? Y por último, pues ya la puesta en obra y el detalle de cada uno de los puntos en el edificio, ¿no? A nivel de qué hacemos, pues hacemos desde arquitectura, urbanismo, diseño participativo, temas de gestión y de diseño, es decir, todo lo que vais a ver lo hemos realizado nosotras y también hemos hecho workshops en Colombia, bueno, distintos otros trabajos como veis, ¿no?, en esta lámina. Y dentro de la arquitectura nos hemos especializado en espacios educativos y en espacios de trabajo. Dentro de estos proyectos, el primero que os enseñamos es el Palacio Duque de Alba, esto está en Madrid, en la zona de Huertas, podríamos decir. El edificio es del siglo XVI, lo único que sufre una serie de modificaciones. El Duque de Alba lo compra y lo adquiere, o sea, es decir, él no lo compra un siglo después, es decir, en el siglo XVII, y en el siglo XIX, en 1861 se rehace, entonces la parte que hoy se ve, es visible, es de 1861 y se le hace una serie de modificaciones que se le añade una planta de viviendas, ¿no? Entonces, el encargo viene de TeamLabs. TeamLabs es una plataforma de innovación y de aprendizaje que desarrollan un grado educativo en emprendimiento e innovación que se llama LEI. Entonces, de los encargos, pues siguiendo esta metodología se hizo un primer análisis en el cual se sacaron una serie de conceptos clave que podrían ser el juego Tangram, el mobiliario modular y flexible, las gradas, el mapeo de viajes, que todo esto tiene que ver, está relacionado en la forma, esta metodología que tiene este grado de innovación, que es un sistema propio de ellos y que no son clases tradicionales, ¿no? Para que veáis el edificio, esto es el estado previo, es un edificio que está catalogado parcialmente, esto serían las zonas nobles, y hay unas zonas que son las zonas de servicio que ya no están catalogadas y han sufrido pues, muchas variaciones porque el edificio, entre otras cosas, pues, fue escuela de protocolo, escuela de turismo, etc. Entonces, bueno, para que veamos, hicimos con el equipo de diseño se realizó un manual con el cual se hace como la estrategia de marca, como el edificio es un elemento y transmite, ¿no?, todo. Es un elemento más de aprendizaje y como tal los alumnos lo tienen que percibir, y cuando entramos ya en lo que es el estado reformado, pues vemos que en las zonas que son nobles la intervención es efímera o tiene un carácter muy leve, es decir, no se mantienen los suelos, los apisonados de los techos, las paredes se dejan en los colores originales, se toca en las cosas mínimas. Todo este tema, por ejemplo, de colocar libros dentro de esta metodología de estudio, es muy importante la lectura, les obligan a leer X libros al año, no se puede sin condición. Entonces, bueno, pues el acceso, ¿no?, de hacer referencia a todos estos libros, las zonas más pues en los antiguos salones pues se utilizan como zonas de reunión, etcétera, y las zonas que son de servicio, bueno, pues se hacen estas anamorfosis en los cuales se representa los valores que este grado de innovación, ¿no?, pues el miedo, el error es un elemento más de aprendizaje. Entonces todo esto hace que, ¿no?, el punto de vista para leer estas anamorfosis, que son estos
murales con letras que solo se leen desde un punto, pues refleja que cuando tú eres un alumno, en un momento puedes ver que algo es adecuado, pero pasados unos años pues igual te has confundido, pero bueno, eso es parte del proceso, es parte del aprendizaje, entonces todo esto se refleja. Las salas, esto es lo que llamamos señalética, cada una de las puertas donde hay un aula se nombran con el nombre de una mujer que destaca, ¿no?, en distintos ámbitos. Esta fue una señora informática hacker, de las primeras, etc. Y nosotras intervenimos en lo que es la cocina y una sala multiusos. Trabajamos el juego Tangram como elemento de diseño y los viajes, ¿no? Estos alumnos tienen que realizar una serie de viajes a lo largo de sus 4 años de estudio y entonces realizamos el diseño gráfico a partir de este mapeo de las ciudades a las que tienen que ir. El diseño Tangram se desarrolla tanto en los mobiliarios, que se hacen unas mesas con las formas triangulares, como en las paredes, ¿no? El mismo diseño se sube en 3 dimensiones y genera estas diagonales que se van rellenando en ciertos puntos con estos mapas que son diseños de los mapas originales de las ciudades a los que van los alumnos, ¿no? Y todo esto es modular, es flexible, los alumnos lo pueden mover, se cambia, etc., ¿no? Y aquí la cocina con los mismos elementos y aquí cada una de las ciudades a las que tienen que ir, pues Madrid, Shanghái y San Francisco, entre otras, pues queda reflejado, entonces los alumnos se ven, ¿no? No están en una cocina cualquiera, están en una cocina o una sala multiusos que refleja su desarrollo, ¿no?, en estos estudios. El siguiente edificio es en Madrid, en un coworking, se llama Utopicus el cliente, y Utopicus, bueno, tenía como la referencia, ¿no?, después de hablar con ellos, era la utopía de Tomás Moro, de sus libros, y cómo crear una comunidad ideal. Bueno, en su filosofía, ¿no?, pues hay como una serie de elementos. Trasladamos la idea de que las comunidades son los elementos que generan, ¿no?, esta comunidad de emprendedores, bueno, de gente que trabaja en el coworking. También se refleja en las constelaciones. Y bueno, por otra parte, tenían unos elementos de madera que habían hecho una feria Sig Sauer que tenían de OBS, que es un material reciclado, y que querían que los utilizáramos. Entonces, esto es el estado original. El edificio, bueno, pues es un bajo de un edificio de 1900 con columnas pues de acero fundido. Tenía ciertas patologías por los climas, los desagües, bueno, el suelo, etc. Y una imagen, bueno, pues un poco heterogénea, etc. Para que veáis. Esto sería por fuera. Y en la intervención decidimos, pues con las constelaciones, hacer unos juegos donde las constelaciones se traducen en las lámparas y en crear zonas comunes en las cuales se puedan reunir las comunidades de los usuarios, ¿no? Y reutilizando estos elementos de OBS, ¿no? Realizar una serie de taquillas o elementos móviles que puedan cerrar estos espacios de unión, pero que a su vez, si hubiera un momento en el que hay eventos, crean, pues utilizan, no solo es un espacio de coworking, lo utilizan también para otro tipo de actos, ¿no? Entonces, pues todo se puede retirar y todo se puede modificar. Entonces, la intervención, bueno, en el suelo se hizo una intervención para adecuarlo y crear por colores distintas zonas. Estos son los muebles transformados. Y, bueno, una de las necesidades era también tener cabinas de Skype para tener conferencias, etc. Y luego pasamos a un edificio aquí en Bilbao, que es el edificio Bilbao Berrikuntza Factoría de la Universidad de Mondragón, en el cual nos llaman para trabajar en el coworking que tienen en la planta de acceso. Este es un edificio que está en la calle Uribitarte, aquí cerquita, y es un edificio que, en primer lugar, bueno, la zona de coworking es interior, no tiene mucha luz. Entonces, uno de los puntos principales que se trató con ellos pues sería conseguir mayor luminosidad, crear como que tuviera más vida,
traer el exterior al interior, que sea un espacio disruptivo, que es para este coworking pertenece a la universidad, pero dentro de la universidad al grupo Mondragón Team Academy, que es este grupo o equipo formativo del mismo grado que trabajamos en Madrid, ¿no? Por lo cual todos los espacios pues tienen que responder a sus requerimientos y sobre todo sus valores, ¿no? Y para ellos era muy importante que fuera como una plaza donde hubiera una conexión y un intercambio de ideas entre los distintos usuarios que tiene el edificio, porque hay empresas, están los clústeres de la construcción, de medio ambiente, y les parece que tiene que ser un lugar de encuentro entre todos. Este es el espacio original, en el cual pues vemos que tiene unas características muy positivas, porque tiene una doble altura, tiene una pasarela que lo va de lado a lado, pero daba una sensación bastante oscura y sobre todo no adecuada con la idea del cliente. De la misma forma hicimos un manual para reflejar, ¿no? Lo que se buscaba y los anhelos que nos transmitían. Y este es el espacio modificado, en el cual para atraer esta luz del exterior hicimos todo un juego de bombillas, bueno, son estas lámparas globo, en el cual la luz, ¿no?, se trae del exterior al interior, se colocaron también unos espejos, que no son espejos, pero bueno, son un material que imita espejo, que facilita que se refleje la luz, y la pasarela también se pinta de amarillo, como los tubos de instalaciones, de tal forma que el espacio cobra vida y te da una sensación, ¿no?, que más viva y con mayor vitalidad y luminosidad. Y por último os enseñamos la reforma de Enpresagintza Fakultatea, que está en Oñati, también desde la Universidad de Mondragón. De la misma forma hicimos todo este proceso con todo el cuerpo docente, los alumnos y todos los usuarios, desde personal administrativo, etcétera. Y por un lado, pues nos salieron. El edificio es una universidad que tiene desde formación profesional en su interior, este grado de innovación, el grado en empresariales, digamos, tradicional, aunque ellos tienen la formación dual, y todo esto, estos diversos como mundos tenían que verse reflejados en esta identidad espacial y cambiar la visión interna del edificio, porque veían que el edificio original, que os muestro ahora fotos, es era un edificio relativamente nuevo, pero bastante opaco entre los espacios del propio edificio. Es decir, entre aula y aula no había visiones. Cuando ibas por los pasillos no podías ver lo que se hacía en las otras zonas, y para ellos eso era un problema, porque decían, aquí hay muchos alumnos, hay mucho movimiento, mucha gente, pero no lo vemos reflejado, no se ve. Dice, cada uno entra en su aula y sale, ¿no? Entonces había una necesidad, ¿no?, de dar visibilidad y de, sobre todo, también transmitir los valores, ¿no?, tanto de la universidad como de los grados. Estas son otras imágenes y bueno, aquí pues una de las fotos que hicimos mientras hacíamos estos procesos de codiseño y demás con los usuarios, y ya pasamos al estado reformado. Para hacer la idea de generadora del proyecto, ideamos este sistema de tubos, son tubos metálicos que bueno, al principio hubo un poco de miedo de quién los iba a ejecutar y tal, pero bueno, conseguimos una empresa que lo hiciera, y estos tubos recorren todo el edificio y quieren reflejar el viaje que realiza cada alumno en el desarrollo, ¿no?, de su transcurso educativo. Es en este desarrollo cuando van conociendo a personas, situaciones y demás, cuando adquieres como esos puntos que realmente luego eso es lo que te marca como profesional, y no tanto igual las formaciones más clásicas, ¿no? Entonces, esta misma red, que le llamamos red, se va transformando en que nos permite tener la señalética, permite tener mobiliario, se transforma, tiene las luces, tiene los sistemas de audio, etc.
Esto sería el hall principal. Tenemos una serie de mobiliario que son unas gradas que se pueden modificar, que las pueden transformar. Se divide y tiene como unos pequeños cajones que los puedes transformar y crear como un espacio circular. Esto sería también el mismo hall. Esto es en la zona del grado de innovación y emprendimiento que se llama Lane o MTA, en el cual se coge el color amarillo, que es su color corporativo, y ellos, aparte de todas estas cosas, de que el espacio tenía que ser disruptivo y demás, bueno, buscaban que sus puntos clave era la música rock, la música, en particular el rock, el espíritu maker y la música, ahora se me ha ido, había una tercera. Y bueno, ahora no va a salir. Y la cultura vasca. Entonces hicimos una serie de elementos en los cuales, bueno, pues con estas redes, apoyándonos en estas redes, poder completar, ¿no? y que todo el espacio se viera pues invadido, digamos, por estos elementos que os acabo de comentar, ¿no? Pues encima de la señal, no sé si se ve el cursor, encima de las redes se colocan los nombres tienen referencia a música que ellos mismos eligieron, las salas de Skype lo mismo, hay estrofas de canciones colgadas, etc. Y esta es la zona del grado educativo de empresariales, en las cuales también la red nos permite colgar esta cartelería, en el cual se reflejan todos los valores que para ellos son clave en el desarrollo de estos alumnos, ¿no? Pues la actitud, el ser consciente, la resiliencia, trabajar en equipo, etc. Y se crea una gran plaza como espacio común que puedan todos los alumnos usar y trabajar en ella o realizar charlas, que ahora, por ejemplo, con el COVID ha venido muy bien para que puedan tener como los grupos separados, etcétera, etcétera. Y todas las aulas se transforman las paredes que dan hacia pasillo en grandes superficies vidriadas para lograr esta transparencia y visibilidad de todas las actividades que hace la universidad. Y nada, en resumen, pues esta es nuestra propuesta de trabajo y siempre con la idea, ¿no?, de que el usuario se sienta reflejado y representado por los proyectos que hacemos. Pues nada, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Gracias. Un enfoque muy original o novedoso. A mí me gusta estos espacios. Yo los vi en San Francisco en el año, bueno, más bien en el campus de la Universidad de Stanford, que tiene 15 kilómetros de un lado y del otro 8, y además conecta con el Silicon Valley. Bueno, y es donde primeramente lo vi en el año 15, en el 2015, y me gustan. Pero claro, estoy pensando en lo caro que está la electricidad, cómo se calienta en invierno esos espacios tan grandes, porque hay ahí necesidad de gastar muchísima o electricidad o combustible o lo que sea. Supongo que se irá a las energías limpias, pero estos espacios o estos centros están hechos igual hace 5 o 10 años que no había tanta cultura de tener las energías, o sea, calentarnos con energías limpias, con nuestro tejado de esto. Placas, de fotovoltaico, quieres decir. Eso. Y, o sea, ni teníamos cerca los molinos, ¿no? Entonces, ¿no es ese un problema? Bueno, el edificio de Bilbao, que tiene está? en Uribitarte 6, creo que es el Ah, número. bueno, ¿es lo de Mondragón? Sí. Ah, pues ahí he ido a conferencias y no he visto esos espacios tan grandes, pero bueno, claro, te vas al 4 piso o lo que sea, donde es en planta, pues es en planta baja. Y era la que me ha parecido grande y precioso. Es en planta baja y antiguamente este edificio era industrial y era el acceso de camiones. Había una No, imprenta. Ya sé que sí sé además qué edificio era. Y luego, porque vivo enfrente al otro lado de la vía. Y luego el edificio de Mondragón tienen la particularidad de que justo enfrente tienen una
bueno, esto no creo que sea, bueno, tienen una empresa y que genera calor por el proceso industrial que hace, entonces se traslada tuberías, por lo cual... Sí, pero ¿y dónde está esa empresa para llevarlo ahí a Uribitarte? Ah, bueno, en Uribitarte no. En cada sitio habrá que encontrar la solución Estará muy lejos. a medida. Sí, en ¿Dónde Uribitarte. está? ¿En Zorrozaure o con dónde? No, Cerquita, cerquita. ¿Eh? ¿Está más cerca? ¿Está cerca del edificio ese? Sí, sí, está enfrente. ¿Y cuál es? Estoy hablando del edificio de Oñati. ¿De? Oñati. ¿Ahí mismo? Ah, en Oñate. Sí. No, que yo hablaba del edificio que tiene en Uribitarte la Universidad de Mondragón. No, es que es lo que conozco, yo Mondragón no. Pues nada, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que habéis dado charlas muy interesantes con enfoques diferentes, maneras distintas de aproximaros al patrimonio, pero la verdad es que los resultados en los tres casos son fantásticos y muy por encima de la media de lo que vemos a diario, lo cual se agradece un montón. Y bueno, daros la oportunidad a los que estáis aquí, si tenéis dudas, cosas que queréis hablar con ellos, inquietudes que os hayan despertado, alguna pregunta, también podría ser incluso por el chat para la gente que está en casa. A ver, voy a ver por aquí si tenemos alguna pregunta en el chat. No os ha surgido nada que comentar con ellos. No, yo quería saber eso que has dicho tú de que es en Mondragón donde tienen la calefacción o el sistema de estar, o sea, del invierno, de tener una buena temperatura a través de tubos de otra empresa que fabrica otra cosa, que también igual es de la cooperativa Mondragón, supongo, y canaliza ese aire, con lo cual no necesita petróleo, no necesita energía eléctrica. Eso es lo que hay en Estocolmo. Yo tengo una hija investigadora en la Universidad de Estocolmo que ya lleva 23 años y ya es catedrática y no es sueca, es española. Y claro, pues todo Estocolmo está calefactado. No se quema nada de carbón, nada de petróleo, nada, porque está desde los años 30 o no sé cuándo, eso canalizado todo el calor que sale de todas las máquinas, de todas las empresas, canalizadas para que el ayuntamiento lo distribuya y así. Sí, al final en un ámbito diferente, pero es un poco el resultado de si todos nos enfocamos en algo con un objetivo, pues a lo largo de los años somos capaces de conseguirlo, ¿no? Y en ese caso es el tema de renovables y de autosuficiencia energética. Y ahora nosotros esta vez lo que estábamos tratando es pues eso, patrimonio o accesibilidad. Al final son de esos retos que si todos nos enfocamos, pues vemos que es factible, ¿no? Y por ejemplo la intervención que hacíais de los ascensores, que a mí me ha parecido muy interesante, aparte de formalmente muy atractiva, el ser capaces de congeniar la calidad en el servicio, con la calidad en el diseño, con unos costes que evidentemente al final este tipo de obras muchas veces lo tienen que afrontar comunidades de vecinos, es nuestro día a día, yo creo que de los técnicos que estamos aquí todos, porque ahora es una parte importante de nuestro trabajo. Pues bueno, eso es un poco lo que los arquitectos somos capaces de ofreceros un poco a la población. Nos tenéis que dejar, nos tenéis que conocer, pero bueno, creo que es una labor importante. En cuanto a la intervención propiamente en patrimonio, nosotros, como os han comentado antes, que he estado hoy en la Comisión de Patrimonio de Bilbao, la verdad es que es nuestro día a día, o sea, esta necesidad de colocar un ascensor, de hacer una pequeña rampa, de resolver unos escalones. Entonces, bueno, pues en esa batalla estamos, a ver si somos capaces de que dentro de unos años, cuando miren para atrás y digan, joder, entre el 2008 y el 2021 en Bilbao se quitaron las escaleras a todos los portales. A ver si somos capaces de dejar una huella, aunque sea pequeñita y puntual, pues de cierta calidad, desde luego de uso, que es lo primero. Antes comentaba, no me acuerdo con cuál de vosotras dos ha sido, con el tema de los ascensores, lo bien que te sientes, ¿no? ¿Verdad? Cuando en una comunidad de vecinos ves que ha habido gente que lleva años sin salir de su casa, saliendo de manera puntual, porque no pueden llegar hasta la calle, ¿no? Y al final con estas pequeñas intervenciones de cirugía lo conseguimos, ¿no? Yo pienso que el ayuntamiento va muy retrasado en esto, ¿eh? El ayuntamiento de Bilbao, pero muy retrasado.
porque yo ya en julio del año pasado, cuando vi que las nuevas marquesinas, que me gusta el diseño tan limpio, ¿no?, de Foster, que además me gusta como arquitecto Foster, el inglés, resulta que nos quitan el banco, que cabíamos 5 o 6 mayores, entre las que me incluyo, y nos ponen uno para 2, pero justito, porque si uno tiene un poco el culo gordo, pues no cabe. Ahí igual ha faltado... Y luego nos ponen unos reposabrazos macizos que rozas así y te haces un moratón, porque no está bien diseñado, no terminan redondeados, sino con bastante arista, aunque esté un poco matada. Vamos, es que, bueno, pues escribí al alcalde 2 veces, diciéndole que a ver dónde les han dado. A ver, que eso que me costaba el diseño, pero ¿por qué nos habían quitado ese banco que cabíamos 5? Como mínimo 5, y ahora ni casi 2. Digo, pero escuche, es que yo sé que cuando un arquitecto de esa categoría presenta un modelo, el modelo que ha propuesto, ¿no?, el ayuntamiento o quien sea, o la entidad que se lo ha encargado, pues puede hacer modificaciones con su consentimiento. Mire, esto no nos parece que es lo que nos conviene porque la población va mayor y tal y cual, y resulta que eso se puede modificar. No, y así se lo puse clarito. Digo, oiga, a los arquitectos y ingenieros que trabajan en el ayuntamiento como funcionarios les han dado el título en una tómbola. Lo que pasa es que faltaba, mire. Es que no van en metro, digo, en autobús, irán en coche. Y si son muy mayores, pues yo creo que tendrán reuma. No, ahí yo creo que igual le ha faltado en ese diseño la parte que antes nos explicaba Miren, de esa parte de participación, de ver qué necesidades real tiene ese elemento de mobiliario más allá del diseño. Y bueno, al final es lo que decíamos, es un enfoque que muchas veces, pues, o por falta de tiempo o por desconocimiento. Disculpa. Es que realmente tampoco es así, porque está pensado para aumentar las frecuencias. Sí, no sé el caso, solo tiene que haber 2 puntos de sentado y 2 puntos de descanso. No sé si os habéis fijado que hay una zona para sentarse y otra zona para apoyarse. Como la frecuencia aumenta, la necesidad de gente sentada es mucho menor, porque el tiempo que vas a estar debajo de la marquesina se ha limitado. Está más pensado de lo que pensamos, entonces. No puede ser más acertado, no, pero tiene unos criterios detrás de diseño perfectamente pensados. Puedo coincidir en que ese es el mejor criterio o que va a haber más personas que necesitan sentarse o no, pero está pensado para que haya, como vas a esperar solo 15 minutos, para que pueda haber 2 personas sentadas y 3 apoyadas. No, 3 apoyadas no, una apoyada, una. Teníamos a una persona también allí. No, sí, como escribí 3 veces me contestaron una, porque les pregunté ese espacio que está así inclinado para qué era. Y es para el que tiene en la cadera no sé qué dolencia, porque estando sentado pues le molesta más, y así recostado, o sea, el recostado en ese plano. Sí, es otra posición vista desde el punto de vista ergonómico. Pero si esa dolencia casi ni se da, o sea, que ¿en qué quedamos? Quieren ser muy modernos, muy tal, y luego no piensan en las personas de mayores de 80 años. Vamos a permitir que participen. Muchos mayores de 80 años, ¿eh? Vamos a permitir que participen. Que no estoy de acuerdo con su opinión. Bueno, la habéis expresado las dos. Vamos a permitir que tenemos una tercera persona que llevaba un tiempo esperando. Cuéntanos. A mí me ha gustado mucho la solicitud. Sí. En Marquina. Desde el punto de vista estético, me ha resultado muy amigable los colores de la solución, porque son edificios muy sencillos, muy como de barrio, baratos y tal, y le da un elemento, o sea, se introduce un elemento artístico que le hace como, que lo enriquece, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Luego la salida de la casa, ¿no? Claro, vas a estos habitantes que están ahí, estos vecinos, que apenas pueden ver la calle, les das la posibilidad de poner plantas, etc. Eso me ha gustado mucho, muy cristalino todo.
como transparente, ¿no? Eso me ha gustado. Y luego, por otro lado, eso es la segunda es, estás en este tema de patrimonio, si no se han pensado en esas soluciones que ya están en el Mediterráneo, de tener en Bilbao jardines en los tejados. Todos los, o sea, hay muchos tejados que sería posible no tan caro instalar. Sí, a jardinar. Es una salida también para los vecinos, para subir, y que además parece ser que, pues, que puede... sí, que contribuyen, sí. Al aire y debe ser... Sí, a ver, son soluciones ahora hasta donde yo sé, porque al final yo estoy en la parte de patrimonio, de edificios protegidos, y probablemente entre ellos poquita cubierta plana para jardinar nos presentarán. Desde luego son soluciones que entre los técnicos conocemos, que cada vez se están instaurando. Hay ciudades, Singapur, hay otras ciudades que están haciendo una apuesta clara por aumentar el ratio, digamos, de zona verde en ese entorno urbano, aprovechando los pocos espacios de los que se puedan disponer una vez que hemos hecho acera edificio y no nos quedan parques, ¿no? Las cubiertas es uno de ellos, en fachada, en Donosti también tenemos un ejemplo de fachada vegetal en el museo, que hasta donde yo sé un plan concreto no es. Desde luego son soluciones que con el tiempo probablemente vayan llegando. Es verdad que nuestro clima no es el del Mediterráneo, nuestros tejados son unos de nuestros puntos débiles, con todo lo que yo veo aquí, pero a nivel industrial, si miramos atrás, era muy habitual los pabellones industriales con cubiertas de agua o con cubiertas de hierba, que han funcionado toda la vida de maravilla, porque tanto el agua como la hierba era un modo de evitar todos los problemas de dilataciones y contracciones térmicas de las láminas impermeables, que es lo que hace que se rompan realmente. Las láminas impermeables funcionan muy bien, pero si las calientas, las enfrías, acaban rompiendo y tenemos las filtraciones. Entonces, son sistemas que aquí los hemos utilizado en la época industrial, los hemos abandonado y que perfectamente se podrían recuperar. Y que desde luego si las comunidades de vecinos empujadas o alentadas por técnicos lo presentan en el ayuntamiento, en contra de normativa no va. O sea que, por supuesto, aparte, estas cosas muchas veces es un efecto un poco pues, dominó o un efecto de copiar al vecino, ¿no? Igual que estos ascensores igual más radicales o más singulares, de primeras no se les ocurren, y ahora seguro que los de alrededor ya quieren algo parecido, que ponga en valor su edificio, pues con las cubiertas verdes sería un poco parecido, ¿no? Si alguien ve al de al lado que aprovecha su terraza, ¿verdad? Luego habría que salvar otros temas de seguridad, o sea, la utilización de las terrazas pues, conlleva más cosas, pero sí sería planteable, seguro que sí. Seguro que sí. Humedad, que no, que sea... No, y también hay un tema de cargas, o sea, no es... todo esto tiene más complejidad que lo que se puede ver, pero para eso están los técnicos, es decir, para estudiar la viabilidad de si en ese forjado se puede poner o no, si hay que hacer alguna intervención de refuerzo, en qué condiciones, ¿vale? Y luego también el gasto de mantenimiento, porque claro, ese tejado no lo puedes dejar, Bueno, pero eso es... estar continuamente manteniendo y revisando y cambiando pues, pero eso al final... el césped o lo que sea. No, eso da un gasto. Pero eso al final es una decisión también eso de comunidad, un poco el beneficio, ¿no? El gasto-beneficio, el mantenimiento, sí. La concienciación muchas veces, ¿no? De la gente que vive allí, porque al final también, pues, también contribuye en temas medioambientales, con CO2, entonces, bueno, pues desde luego son movimientos que están ahí y que poco a poco irán llegando, ¿no? Igual que había pasado con las videoconferencias, que antes era una cosa, una rara avis, y ahora de repente nos hemos visto todos empujados a trabajar con el Zoom todos los días, pues esos temas están ahí latentes, o el coche eléctrico, ¿no? Que parecía que no arrancaba y de repente, pues bueno, ahí están, y está bien que todos los tengamos en mente. No sé si queréis algún otro tema que queráis sacar para que comentemos. ¿Alguna pregunta a nuestros ponentes? Bueno, a mí me han gustado mucho las ponencias, por supuesto, cada una con su enfoque un poquito diferente. Y si veo que como un hilo en común, sí que me gustaría, igual que si queréis podéis contarnos, claro, son proyectos que cuando se intervienen en el patrimonio se terminan dilatando mucho en el tiempo porque uno no sabe a lo que se enfrenta, ¿no? Cuando abres, era lo que nos enseñaba Itziar en el primer proyecto, no sabíamos lo que había abajo, abrimos y la vez nos encontramos y en el otro se os cayó un muro. Entonces, claro, gestionar el tiempo con su traducción que tiene, que es dinero para el cliente,
muchas veces ahí nos encontramos con la dificultad de cómo argumentar con nuestros clientes o con la sociedad en general cuando son edificios públicos, cómo argumentar pues, esa necesidad de intervención, cómo convencerles de que hay que invertir más, que a veces contamos con presupuestos que ya están tan cerrados que no sé, que ya no te dan la oportunidad de que hagas mucho más, terminas haciendo un encaje de bolillos o algo un poco que no querías, pues porque te ves, ¿no? Como muy acotado, ¿no? Por el presupuesto. Entonces, ¿cómo hacéis vosotros esa gestión en el tiempo cuando os encontráis con estos imprevistos que cambian, ¿no? el horizonte del proyecto? Ahí una pregunta a los tres. ¿Podéis responder con ¿Algún valiente? Nosotras, en los casos estos dos que os he explicado, mucho ha tenido que ver con una toma de decisiones rápida y tener un buen proyecto de base. Cuando el proyecto nos ha estudiado todo lo que puedes, pues, hombre, sabíamos que teníamos instalaciones, no sabíamos que teníamos tantas. Entonces sabes que te puedes encontrar algo y pues siempre prevés cierto margen justamente para cubrir esas cosas. En este caso además era tomar las decisiones muy rápido, teóricamente teníamos un tiempo muy limitado para hacer la obra, intentando afectar lo menos posible al uso del resto del edificio, en el caso del colegio, por ejemplo. Entonces, pues era estar allí y decidir qué opciones tenemos. Valorar con la contrata, que en este caso la verdad es que colaboró mucho con nosotros, con la propiedad también, que también colaboró mucho con nosotras, y tomar decisiones entre todos, de manera que todos trabajamos a una y todos queremos que el proyecto salga adelante. Entonces, bueno, tener en primer lugar un proyecto muy bien estudiado, muy bien armado, y luego eso, tomar las decisiones rápido. A veces luego piensas y seguramente podrías haber hecho otra cosa, pues igual también. Pero igual no sacas ahora adelante. Entonces, bueno, es un poco que las tres partes, en este caso, trabajan juntas, ¿no? Y con un mismo objetivo. Sí, sí. Y en el caso del caserío algo así también, Superbuena. o sea, te llaman, ¿no? Y que nos cae, pues te cae, pues lo reconstruimos, que no sé qué vamos a hacer, o sea, pues ya veremos. Y toma decisiones así un poco sobre la marcha. Al final de rehabilitación no sabes qué te vas a encontrar. Y sobre todo cuando intervienes en el patrimonio, muchas veces te encuentras cosas que no esperabas. Muchos por si acaso, hay que tener ahí en el... Muchos por si acaso. Primero, al menos en nuestro caso, conocer sobre qué vas a trabajar, intentar pensar por dónde te pueden salir las cosas y luego si no sale mejor y si sale por lo menos ahí estaba, ¿no? Habéis tenido un poco de previsión. En los ajustes de presupuesto es curioso, ¿no? Porque muchas veces presentas a los clientes y vamos a aplicar todo. No, pero si todo no vamos a aplicar, tú deja todo. Sí, luego ya Y esto vas a hacer, no, pero si esto puedo, tú déjalo, porque igual no se llama ladrillo, pero se va a acabar llamando tela asfáltica o se va a acabar llamando, pero al final el gasto surge. Entonces, al final es mucha previsión, seguro, que es lo que tiráis tanto en presupuesto y imagino que en plazos parecidos. Si te dicen que vas a tardar 6, pues igual ponemos 7. Sí, lo de los plazos ya es más difícil. Pero los plazos hay veces que tampoco dependen de nosotros. Cuando trabajas, por ejemplo, como nosotros hacemos los ascensores y trabajas y dependes del tiempo, de la gente, de que te lleguen las cosas, de los materiales ahora mismo, pues ya no depende de ti. Claro. Y Trabajos tampoco dices con- tú cuánta gente trabaja en esas obras y entonces pues es compaginar y conseguir que todo el mundo fluya y que todo el mundo busque remar por la misma dirección, ¿no? O sea, cuando todos colaboramos, a veces salen las cosas. Desde luego. Pero, por ejemplo, miren, Fundamental. vosotros si estáis muy enfocados también a temas educativos, imagino que tendréis plazos muy concretos, ¿no? Los meses que no hay clase tenéis que trabajar ahí, o sea, ahí estaréis en la cuerda floja sufriendo todo el proceso. Las obras de Oñati se hacen en verano, en junio, julio y agosto. En septiembre, la primera semana, tiene que estar terminada. Entonces el edificio es muy grande, entonces se decide hacerlo por fases. Hemos hecho 2 primeras fases y nos queda una tercera que se va, yo creo que también va a dividir. Y con lo cual, Sí, que incluso igual dentro de cada fase tendréis incluso plan B de corta a media fase, o no sé, una maniobra un poco complicada, ¿no? se ha conseguido. Sí. Que siempre está que no es poco. al límite, ¿no? Que, o sea, de la clase, empieza el día 2 el curso escolar, pues el 1 estaba el equipo de limpieza Ya. a la noche. Cosas así, pero bueno, lo hemos conseguido. Vale. Me alegro. Bueno, no sé si tenéis alguna otra cosita que queráis compartir con nosotros. Además sé que Hugo y John teníais prisa, os teníais que despedir. Nada más, así suficiente. Bueno, pues nada, espero que os hayan gustado las intervenciones de los ponentes, que os haya resultado interesante, que algo hayáis aprendido o hayáis descubierto
invitaros a que vengáis, por supuesto, otros años, que este año ya veis que tenemos un aforo muy pequeñito al lado de ocasiones anteriores, pero bueno, poco a poco a ver si vamos engrasando la maquinaria después del COVID y conseguimos volver a tener actos culturales con más repercusión. Y bueno, pues en los del colegio o los que se organicen por aquí, por el entorno, a ver si nos seguimos viendo en temas relacionados pues, con arquitectura, con patrimonio, accesibilidad también nos gusta, inclusión también nos gusta. Así que nada, muchas gracias a todos. ¿De acuerdo? Gracias.